Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 18 de junio del año 2020. Cada uno en su casa. Están con nosotros esta mañana Esteban Valenti, buen día. Buen día, muy bueno. Lo ven ahí, serio, y con sus auriculares negros y rojos, ahí, pronto para despegar en el avión. Sigue... No, cohete. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Carlos Ramela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Y Guillermo Fossati, a quien invitamos esta mañana. Hace tiempo que lo escuchábamos en otras mesas, hoy te tocó en jueves. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo ya he estado integrando sin ser con Esteban, tanto con Martín como con Carlos. En alguna oportunidad ya hemos estado compartiendo tertulias. Bien, es cierto, hoy te tocó de nuevo. Vamos entonces a nuestros temas. En poco más de 48 horas se produjeron 7 homicidios. El último se confirmó ayer, luego de que falleciera en el Hospital Maciel un hombre de 41 años que fue baleado desde un auto en Cerrito de la Victoria. En la madrugada de ayer falleció un joven de 21 años que había sido herido de bala en La Unión. Antes, en la tarde del martes, un hombre murió producto de varias puñaladas en Cerro Norte. A esa hora y también en el Cerro, un joven de 24 años apareció muerto con un disparo en la cabeza en una vivienda. En el interior hubo un par de homicidios, uno en Salto, producto de un enfrentamiento entre bandas narco en la madrugada del martes, y otro en Rivera, el lunes de noche, cuando un hombre de 30 años fue asesinado de 5 disparos. Además, el martes en la madrugada falleció en el Comcar un recluso de 57 años que presentaba varios golpes en el rostro y marcas en la zona del cuello, características de un ahorcamiento. Son números y noticias que no pasan desapercibidos. Esteban, en particular, creo que quería empezar hablando de este tema. Te escuchamos, Esteban. Bueno, todavía no tenemos cifras oficiales y globales, ¿no? Es decir, a esto se suma el asesinato de 7 personas un domingo, y uno ve la televisión y obviamente la televisión, además del coronavirus por todos los poros, incluye un informativo que ya empieza a tener en torno a los homicidios un papel muy destacado. Entonces... ¿Qué querés decir con eso de la televisión y los homicidios? Claro. Antes la televisión tenía una atención casi monopólica con el tema del coronavirus. Ahora el problema es que han empezado a aparecer sobre todo los asesinatos. Los asesinatos además tienen algunas características, se dan como era una tendencia en algunas zonas, y son más, yo tengo una estimación muy primaria que lo que se daban antes, son bastante más. Y eso no permite un balance de la actividad policial y de la seguridad tan pronto, pero permite algunas reflexiones que hay que hacerlas, porque si no, resulta que, bueno, la pandemia nos obtura todo lo demás, y no es así. Es decir, es una situación grave donde la ferocidad y el uso del asesinato como mecanismo se va instalando lentamente. Alguien me decía que cada 9 días asesinan a una persona en San Carlos, por ejemplo. Y en el norte de Montevideo, el promedio de asesinatos cada 100.000 habitantes debe estar arriba de los 30, ¿no? Es decir, en la zona sur puede ser que estén 3 o 4, pero en el norte está 30, que es una cifra similar a los lugares muy peligrosos de América Latina. Y el asesinato es la cúspide de un proceso donde actúan, no son asesinatos, por otras causas, básicamente son asesinatos por delito, por narcotráfico, por todo ese tipo por robar una moto, como mataron a un pibe, se da entre jóvenes. Y yo creo que sería hora de que los que tanto debatieron sobre el tema de la inseguridad, yo que efectivamente también planteé el problema antes como un problema gravísimo para el gobierno, que había cambiado las características de vida de los uruguayos, empezaran a darnos algunas explicaciones y empezaran a moverse y a sensibilizarse. Porque estas cosas es cierto que no se resuelven de un día para otro.
Pero yo tengo miedo, y lo he manifestado en forma escrita, que la combinación entre la desesperación de sectores sociales que han quedado muy afectados, más estas microbandas y bandas que existen en todo el país y que han hecho del delito una cosa, digamos, estructural de sus vidas, familiares y personales, se junten un poco más y nos lleven a una situación todavía peor de la que teníamos antes. Y eso necesita explicaciones, porque a mí la explicación que han dado varios de que se nota un cambio de actitud, a mí me suena a lo mismo que critiqué antes, que era el tema de la sensación térmica. No, yo no lo acepto. A ver, Guillermo. Eso del cambio de actitud tiene que ser resultados. Guillermo. Y por ahora, en el tema clave, no hay resultado de ningún tipo. Guillermo estaba levantando la mano, es el primero que sigue. A raíz de lo que dice Esteban, ¿es una respuesta, Esteban? Bueno, sí, es una visión, yo lo quiero asociar mucho a la pandemia. La pandemia trae disminución de determinado tipo de delitos y aumento de otros, como la violencia doméstica y como la violencia asociada al mercado de drogas. Y voy a proponer algunas hipótesis como posibles explicaciones, porque todo lo que uno puede hacer es formularse posibles explicaciones. Primero, la pandemia afectó nuestras vidas diarias de distintas y variadas maneras y también seguramente impactó en el mercado de drogas. Será necesario investigar el alcance y la naturaleza de este impacto. Distintas medidas instaladas a punto de partida de la pandemia, como las restricciones en viajes, por ejemplo, pueden haber afectado el mercado de drogas y tal vez provocando escasez y suba de precios para algunas drogas. Por lo que he leído, expertos de algunos países constatan suba de precios y disminución de la pureza en el nivel de consumo, aspectos que sugieren una disminución de la cantidad de droga disponible, es decir, de la oferta, no por no querer ofrecerla, sino por no tenerla disponible. Es evidente que también esto puede haber provocado en los grupos de crimen organizado una especie de adaptación en el modus operandi a punto de partida de la situación actual. Aparte, la inestabilidad en el mercado de drogas seguramente resultó con seguridad en un aumento de la violencia entre los que suministran y distribuyen la droga. Por lo tanto, hay un enfrentamiento que se instala y que es de carácter puntual vinculado a la pandemia y que hay que entenderlo y considerarlo. Por otra parte, la escasez, otro aspecto muy importante de todo esto, es decir, el uso de la violencia, asesinatos, es una cosa común y en especial entre rivales como parte de la recuperación de deudas, como venganza, como para mantener disciplina y cohesión en los grupos. Entonces, son aspectos que claramente, y esto es, repito, posibles explicaciones, son hipótesis que uno se traza para tratar de entender un fenómeno que instala y que si lo miramos desde una perspectiva global, internacional, efectivamente hay evidencia. Yo no he podido mirar demasiada evidencia, pero hay evidencia de que así se viene dando en algunos países y por qué no en el nuestro también, como una reacción clara que está. Pensemos también, por ejemplo, en la procura de las armas que se ha dado en estos últimos tiempos, como otro elemento que también está jugando, donde hay una comercialización del arma porque hay un requerimiento del arma por parte de las bandas delictivas y el narcotráfico. Entonces, toda esta situación hay que entenderla en función de las circunstancias en las que estamos instalados. Guillermo, entonces, arma una interpretación. A la inquietud de Esteban le contrapone esta posibilidad, esta lectura. Martín, ¿por dónde vas tú? Sí, yo digo como un titular, porque es algo que pensaba desarrollar más adelante, que volviendo a antes del 2020, desarrollar una explicación de este tipo, que yo creo que es una explicación la que plantea Guillermo, que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que pensar, que no se puede de ninguna manera descartar, en tanto hipótesis habría que contrastarlas con la realidad, pero yo creo que si alguien del Frente Amplio cuando gobernaba planteaba una explicación de este tipo, enseguida nos iban a decir que estábamos poniendo excusas, que no le encontrábamos la vuelta al tema de la seguridad, etc. No, pues no teníamos la pandemia. Bueno, pero en realidad la pandemia, o se pueden encontrar otras explicaciones, digamos, más allá del aumento o disminución de los delitos, explicaciones en términos sociales
podemos buscar y encontrar, y está bien. Una de las cosas que quiero plantear es lo que estaba mal era la forma de discutir de antes, y lo que espero, en primer lugar, del Frente Amplio es que no repita la forma de discutir de la oposición cuando fue gobierno. Creo que hay más violencia, sí, más violencia de este tipo. También creo que estamos en una sociedad más consciente de la violencia que existe, de este tipo y de otros tipos. Es decir, también hay un fenómeno de una sociedad que antes naturalizaba algunas cosas y que ahora las revisa, o las señala como un problema. Creo, y para no extenderme mucho en esta primera intervención, que lo que me preocupa para el futuro es la posibilidad de gobernar en el marco del estado de histeria que generan algunos debates en la esfera pública. Es decir, si a partir de esta acumulación de homicidios en estas 48 horas, el gobierno tomara medidas, por ejemplo, de aumento de penas o mandara... Yo creo que sería un error, que no se puede seguir pensando así la seguridad y gobernando así. No se puede. Así como creo que la idea de la conmoción pública o de la alarma pública para gobernar sobre los problemas de seguridad es un gol en contra. No se puede, hay que bajar la pelota, hay que analizar los problemas. En ese sentido creo que el trazado de hipótesis de pensar las situaciones, como lo plantea Guillermo, es una buena cosa. Y tener claro que las medidas que se propongan tengan directa relación con un diagnóstico y una relación lógica. Uno no puede hacer un diagnóstico de esto está todo horrible y después tomar una medida que en el fondo no guarde relación lógica con el diagnóstico que se hace, que creo que eso es mucho de lo que se plantea en términos de seguridad. Creo que sí se puede analizar a este gobierno en materia de las medidas que propone. Claro que analizar en términos de resultados, con la pandemia en el medio, seguramente sea un problema. Sobre las medidas tengo opinión, pero me parece que estos resultados, o los resultados entre comillas, porque no hay ni siquiera un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para cerrar y analizar resultados, entonces creo que las medidas se pueden discutir, cuestionar, profundizar, que ha tomado el gobierno, pero sí es cierto que analizar en términos de resultados sería un poco arriesgado de más. Y ahora, Carlos, tu primera intervención. Evidentemente la cantidad de homicidios es preocupante. Nadie puede, me parece, decir que esto es consecuencia de políticas actuales o decisiones actuales de este gobierno. Este es un fenómeno de larga data. No se puede pretender que en los 100 días que se llevan esto se haya o generado o modificado por alguna circunstancia. Yo creo que este es esos temas que hay que mirarlo con una visión menos partidaria y más de Estado y buscar una solución. La violencia golpea en todas las sociedades del mundo en forma creciente y Uruguay no es una excepción. Tenemos que de alguna forma sobre este tema pararnos, ver lo que está pasando y buscar todo el sistema político junto algún marco de soluciones que ayude en la lucha de este flagelo impresionante. No creo que esto sea una cuestión para politizarlo o para tirarse reproches partidarios. Creo que tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Uruguay, por lo menos, más allá de que hubo siempre delitos y violencia de alguna manera, siempre fue un país que estuvo en la parte de abajo de la estadística y no sería bueno que esa realidad fuera cambiando. O sea, creo que es para preocupar. 7 homicidios en 48 horas es mucho. Creo que hay que poner las barbas en remojo, pero que hay que buscar entre todos no soluciones mágicas que no existen, pero sí adecuar nuestro marco legal, tanto represivo como judicial, a la situación que se está creando y buscar que esto se pueda primero controlar y después revertir. Bueno, Esteban, después que escuchaste las reacciones que recogió tu planteo, ¿qué decís? Bueno, en primer lugar me parece muy interesante el aporte que hace Guillermo sobre una interpretación de los motivos por el crecimiento del asesinato. Es obvio que no es resultado de una política este crecimiento. Además que tiene sus antecedentes, pero lo cierto es que la realidad que estamos viviendo es un aumento muy importante del número de asesinatos que hace cambiar también el carácter de la violencia y de la inseguridad. Segundo, me parece que sería necesario que este debate sobre las causas de este crecimiento fuera un debate nacional, un debate entre los partidos,
A ver, se nos terminó la cantinera de que se vaya Bonomi, ¿no? Es decir, nadie va a cometer, espero, el error de reducir todo a ese tipo de planteos que durante mucho tiempo estuvieron planteados de todo punto de vista. Entonces, como yo con ese enfoque primitivo que se aplicó por parte de la oposición de manera feroz durante mucho tiempo, creo que ahora sería simplemente tratar de sacar un juguito mínimo frente a los problemas que tiene la sociedad. Yo creo que hay que aplicar el mismo esquema que se usó con el coronavirus, es decir, la mayor fuerza institucional, la mayor fuerza de contacto con la sociedad civil y la mayor fuerza de contacto con la academia y los científicos, porque estos temas también se tratan desde la ciencia, de la criminología, desde la sociología, desde la psicología, pero también hay un aspecto que yo no me voy a callar frente a ese tema. Fue uno de los temas centrales de la propuesta de cambio. Y yo, como no voté, como además no me voy a hacer foca de nadie nunca más, yo, señores, voy a estar vigilando dentro de mi condición de ciudadano y de periodista para decir que este tema no puede pasar desapercibido. Está claro que causas tiene, está claro que antecedentes tiene, pero está claro que también todo depende de la reacción de la sociedad. Y la sociedad está recibiendo algunas explicaciones de parte de autoridades que a mí no me conforman en absoluto, porque si las hubiera hecho el Frente Amplio, les hubiera dicho exactamente lo mismo. Señores, no me venga con el cuento del cambio de actitud, porque el cambio de actitud no ha modificado, al contrario, en algunas cosas hemos empeorado. Y una característica, no quiero que ahora pasemos se discutió la LUC, se hicieron todos los cambios, bueno, dentro de poco se va a aprobar, y después entonces el tema sea el plebiscito sobre el allanamiento nocturno, como si los asesinatos fueran motivo o estuvieran determinados por el allanamiento nocturno. No, yo quiero una discusión seria, con análisis de las causas, con análisis de las posibilidades y con toda la sociedad comprometida, porque los uruguayos, cuando logran ese clima de crisis, y seguimos viviendo una crisis de inseguridad que no empezó el 1 de marzo en absoluto, a mí no me duele en prenda ni tengo cola de paja porque di la batalla todo el tiempo que me pareció necesario. Bueno, cuando los uruguayos tenemos ese tipo de situaciones, encontramos soluciones muy, pero muy abiertas y muy, pero muy efectivas. Guillermo, ¿cómo te cae el sallo de lo que acaba de decir hace un rato Esteban a propósito de explicaciones, excusas que se podrían estar dando desde el gobierno en este momento? No creo que Esteban lo haya planteado como excusas. Yo sí creo que los antecedentes juegan y que en esto hay que entenderlo como procesos y no como hechos dados. Por lo tanto, las circunstancias que se venían dando se presentan con mayor fuerza en determinado momento del tiempo porque tienen un proceso de desarrollo. Pero yo tengo que volver a reforzar este componente que he estado planteando a nivel de hipótesis explicativas que tiene que ver con las circunstancias. Porque claramente si tú tenés un impacto en el tráfico, en el suministro, en la distribución de las drogas, escasez y demás, aspectos que habría que investigarlos. Porque me parece que hay algo bastante interesante. No tengo muy claro, porque no lo he podido ver, qué pasó en estos meses con delitos como, por ejemplo, los hurtos y las rapiñas. Si en realidad lo que estamos viendo es un aumento fuera de borda, por llamarlo de alguna manera, en la criminalidad, es decir, en los asesinatos, pero no lo estamos viendo en otro tipo de delitos. Sí lo vemos en el aumento significativo en la violencia doméstica, por ejemplo, que también está instalado. Entonces, las circunstancias juegan, y esto es importante plantearlo. La tasa de homicidios en México llegó a un nuevo récord en el mes de marzo. Creció la violencia brutalmente, y esto en el marco de las medidas del COVID-19. Es decir, se propagaba por todo el país el virus, y al mismo tiempo había medidas de quedarse en casa y evitar el aislamiento social, y aumentó brutalmente la violencia asociada al tráfico de drogas y al consumo de drogas. Pasó lo mismo en Suecia y en Holanda.
En Suecia y en Holanda, luego con la llegada de la pandemia, se da un aumento muy importante. Entonces, estos componentes de que eventualmente exista cierta escasez, producto de la propia presión, porque cuando tú cerrás toda la llegada de los países, tenés una afectación en la llegada de la droga también. Tiene que encontrar caminos para llegarlos. Estos actos que se han estado dando de la quemada de drogas y demás, y de la persecución en sí, también tienen impacto de distinta naturaleza. Ahora, todo a nivel de hipótesis posibles que merecen investigarse, porque no estamos en condiciones de hacer afirmaciones, estamos en condiciones de trazar posibles explicaciones, y así es como se tienen que hacer las cosas. El diseño de las políticas públicas tiene que sustentarse en la evidencia. Por lo tanto, hay que investigar, tener evidencia sólida sobre la cual trazar mecanismos y medidas que tengan mayor chance de efectividad y luego implementarlas. Este es un criterio que me parece muy importante. Y después hay otro aspecto que quiero destacar porque me da la impresión de que a lo largo del tiempo se le descuida. Y es el otro lado de la ecuación. Siempre tenemos el foco puesto en la oferta y no en la demanda. Hay que trabajar mucho más a nivel de la demanda con medidas preventivo-educativas, porque si no hay demanda, si cae la demanda, afecta a la oferta. No le podés ofrecer algo a alguien que no te lo quiere comprar. Y este aspecto me parece que es muy importante llevarlo adelante. Paralelo, no son mutuamente excluyentes, son complementarios y hay que llevarlas de igual forma, pero me parece que hay una medida histórica ya, una insuficiencia histórica de hace tiempo en todo lo que hace a la atención sobre la demanda. Martín, ¿cómo viste la discusión? Sí, yo un apunte nomás. La quema de drogas que se hizo en este periodo fue en un altísimo porcentaje incautada antes del 1 de marzo, es decir, antes de la pandemia, ¿no? Digo porque ese indicador no lo tomaría como un indicador del combate al narcotráfico en el periodo durante la pandemia. Acoto a modo anecdótico que nunca fui ni soy foca. Sí soy frente amplista, profundamente. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste aludido por Esteban? No, pero digo como que hay otras maneras. Ya lo he dicho yo que vos no sos foca, pero que hay foca no tengas duda. De todos los partidos, seguro. Eso seguro. Fanáticos. De todos los partidos. Porque, lo digo vinculado también a que muchas veces cuando me tocó argumentar, discutir, tanto en perspectiva como cuando en mi rol, digamos, como integrante de un equipo de una diputada y como diputado suplente, planteamos siempre muchas diferencias con el enfoque que tuvo el Frente Amplio, pero claro, eran diferencias que nos alejaban aún más de lo que planteaba la oposición en términos de qué hacer con el tema de la seguridad. Creo que el problema ahora para la discusión pública es que estamos en un brete y es justamente cómo se planteó el tema hasta ahora. Yo, la verdad, de vuelta, celebro el ejercicio que hace Guillermo, pero no es lo que ha intentado hacer la oposición en la última década y media. Entonces ahora tenemos un problema en cómo debatir, porque cuando se decía que en realidad el Frente Amplio defiende a los delincuentes, entonces parecía que necesitábamos simplemente un gobierno y un ministro que defendiera a los ciudadanos de bien. Esto todo, entre comillas, porque me parece una barbaridad plantear el problema así. O cuando se hablaba de la mano dura por oposición al Frente Amplio que no hacía nada con la delincuencia, que los dejaba hacer, que no protegía ni respaldaba a la policía, etcétera, etcétera. Lo que se instaló es una idea que responde a un profundo voluntarismo. Entonces, cuando llega otro ministro y dice que viene con toda la voluntad de combatir la delincuencia y aparecen datos que siguen una tendencia de aumento de determinados tipos de delitos, claro, es muy difícil decir, bueno, pero con la propia lógica de lo que ustedes planteaban, el que debería rodar la cabeza es el ministro. Que es un error. Yo comparto con Esteban que no podemos repetir el renunciado a Bonomi, aunque claro, también hay que mostrar medidas y políticas públicas concretas para ver cómo se enfrenta el problema. Vamos con Carlos. Quiero terminar con un apunte más. Preocupan los planteos de la LUC. Los planteos de la LUC en materia de seguridad lo que van a hacer es que la comisión de delitos sea cada vez más violenta. Entonces ahí estamos ante un problema. Con esto de la presunta legítima defensa, que no tiene que ver con los funcionarios policiales, lo que va a instalar o va a promover, sin quererlo, supongo, obviamente, es una mayor violencia en la comisión de delitos, que va a generar, obviamente, mayores repercusiones para la sociedad en general y también para el funcionariado policial. Entonces ahí creo que es importante pensar, tal vez se pueda revertir
esto que se aprobó en el Senado, porque va a repercutir en mayor violencia en la comisión de delitos. ¿Y Carlos? Bueno, es evidente que el tema da para discutir y para opinar mucho, ¿no? Lo que también parece claro es que estamos con una situación de violencia y delincuencia creciente. Se está dando la triste paradoja que los ciudadanos honestos y cumplidores de la ley están como atrincherados o encerrados para poder vivir. Y bueno, creo que hay que buscar las formas de combatir ese flagelo de la mejor manera posible. Obviamente yo no estoy pidiendo ni el gatillo fácil, ni políticas que de alguna manera desconozcan los derechos y demás. Creo que no es ese el camino, porque eso a la larga genera más violencia y más radicalización. Pero es evidente que precisamos darle respaldo a la policía, que necesitamos respaldar a la justicia en su actuación y que necesitamos tener claro de que no todo es lo mismo. De un lado están unos y de otro lado están otros. O sea que tenemos que ser claros y contundentes en esa percepción y en lo que significa las sanciones o las críticas que se puedan hacer a partir de esa realidad. Yo no creo que la solución sea, reitero, una política de radicalización de las cosas, pero me parece que hay que tener claro de que hay una parte de la población que está sufriendo esta violencia, hay una parte de la población que está indefensa, que no tiene como actitud o como disposición entrar en esa espiral de la violencia confrontativa y que tiene que ser protegido por el Estado, porque esa es la función del Estado, defender a los ciudadanos y hacer cumplir la ley y determinar las sanciones y las actuaciones que de alguna manera correspondan. Eso yo creo que hay que ir por ese camino, entendiendo que la delincuencia no se puede justificar, no se puede explicar por alguna cuestión socioeconómica, sociocultural, que tenemos que marcar claramente el límite entre lo legal y lo ilegal. Comentarios de los oyentes, bueno, como se imaginarán, una cantidad. El asunto apasiona, el asunto divide también. Una parte de la participación viene con el alineamiento, digamos, gobierno-oposición, pero hay otro tipo de mensajes. Elijo para mencionar en este momento. Álvaro plantea: hay que hacer una distinción de los asesinatos por tipos. Quizás él alude a que hubo un vuelco en esta conversación a lo vinculado con el narcotráfico, pero él señala, tenemos por un lado los del narcotráfico, y acá estamos cerca de que puedan llegar a matar a un juez o a un funcionario encargado de estos asuntos. Aparte está la violencia familiar, aparte están las muertes que puedan darse en rapiñas. Cada uno de esos tipos de homicidios tiene su causa y tiene su tratamiento, advierte el oyente.